versículo 2. Y dice a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo es el quien está hablando y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión, la versión de Dios habla hoy, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Aleluya. Amados hermanos, y cuando yo meditaba en esta palabra, el Señor me llevaba al principio de la creación. El Señor dijo en Génesis 1:26: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y después que los creó, los bendijo. Aleluya. No solamente somos creación de Dios, sino que cargamos una bendición de parte del Señor. Aleluya. Así que, amados hermanos, nosotros, los seres humanos creados por Dios, tenemos la capacidad única de tener una conciencia moral y racional, a diferencia de las otras cosas que Dios creó. Dios incorporó en nosotros algunas de sus propias cualidades. Cargamos una personalidad, tenemos la capacidad de conocer la verdad, podemos reconocer y admirar la belleza que fue creada por Dios, podemos aprender el significado de las cosas y poseemos voluntad y capacidad para razonar. Todos estos atributos, amados hermanos, nos han sido otorgados para que Dios nos pudiera permitir relacionarnos con Él de una manera diferente a la demás creación. Aleluya. Pero hubo un problema, aleluya. Y es que en un momento hubo una interrupción. ¿A qué? Al estado original de todas las cosas creadas. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué pasó? El pecado entró al mundo a través de Adán y Eva. Y consigo trajo unas nefastas consecuencias, aleluya, que nos alcanzaron a ustedes y a mí también. El libro de los Romanos, capítulo 5, nos da una explicación de esto. Pero antes de ir al 5, voy a leer Romanos 3:12 y dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. En otra versión dice: todos se descarriaron, juntos se han corrompido, no hay nadie quien haga lo bueno, no hay solo uno. Y en Romanos 5 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero mire lo que dice más adelante en el versículo 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más
muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aleluya. Amados hermanos, cada uno de nosotros, los que cargamos esa imagen y semejanza de Dios, también llevamos con nosotros las marcas y las cicatrices del pecado. El pecado nos ha alcanzado, aleluya, y esto causa unos efectos en nuestras vidas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel moral, a nivel social y a nivel físico. Tanto la mente como el cuerpo, el alma, fueron afectados por este pecado. Amados hermanos, el hombre no fue creado para que su cuerpo se enfermara. El hombre no fue creado para que tuviera malicias. El hombre no fue creado para despreciar a su hermano. El hombre no fue creado para hacer muchas de las cosas que hace. Es a través del pecado que habita en él que comete tales cosas. Por eso es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Aleluya. El efecto de ese pecado nos alcanzó y produjo unos efectos bien dañinos en el ser humano. Pero la buena noticia en esta hermosa tarde de hoy es que cuando Dios redime a un individuo, a una persona, Él comienza a restaurar esa imagen original creada por Dios. Aleluya. Haciendo de él ¿qué? Un hombre nuevo, una criatura nueva. Aleluya. Ya el pecado, aleluya, aunque está en él, no tiene dominio sobre él. Y nosotros tenemos esa autoridad en Cristo Jesús de poder parar el pecado para que ya no sea parte de nuestras vidas. Aleluya. En cuanto dice la palabra en Efesios 4, 22, 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de su verdad. Aleluya. Amados, esta redención y renovación solo está disponible por la gracia de Dios a través de la fe y el sacrificio de Jesucristo. No es por obra para que nadie se gloríe, solamente a través de la fe y el sacrificio de Jesucristo. El nuevo hombre, amados hermanos, pasa, este nuevo hombre que ha sido justificado, pasa por unos procesos. Y estos procesos cumplen un rol vital en esa vida y tiene profundas implicaciones espirituales. Tratar de alterar o evitar esos procesos determinados por Dios afectaría su resultado. Todos los procesos, amados hermanos, que nosotros pasamos son esa etapa crucial y necesaria donde hay crecimiento para que pueda haber una transformación en nuestras vidas. Fíjense, amados hermanos, que nunca se le debe vender a una nueva criatura o a una persona que viene a los pies de Cristo que todo va a ser peaches and cream.
todo va a ser color de rosa, aleluya, no, porque tenemos que pasar por un proceso de limpieza y santificación del alma, porque en el mundo arrastramos un montón de pecados, un montón de dolor, aleluya, y Dios tiene que sacar eso de nuestras vidas. Los procesos son necesarios para el pueblo del Señor. A través de la gracia que ha sido dada por Dios, mediante el sacrificio de Jesucristo, podemos ser transformados. Porque aunque fuimos creados a su imagen y a su semejanza, no siempre reflejamos esa imagen y esa semejanza del varón perfecto que fue Jesucristo. Aleluya. Cuando yo era pequeña, yo me encontraba en un campo bien grande y había muchos arbustos, y esos arbustos tenían unos colores bien brillantes, y cuando yo voy a explorar, porque era como un pasadía de la familia, me encuentro con muchas orugas, y tenían colores bien brillantes, amarillo, verde, y a mí me llamó mucho la atención, y eran muchos gusanitos, ¿verdad? Muchos. Y ellas estaban comiendo, ¿verdad? Es parte de ese proceso por el cual ellas pasan. Yo no conocía de niña el proceso, pero sí había oído que de ella salía una linda mariposa. Así que como niña, al fin, yo me di a la tarea de agarrar una de esas orugas y abrirla porque yo quería ver la mariposa que había dentro de ella. Pero lo que yo me encontré, amado hermano, fue una sustancia gelatinosa y provoqué la muerte. Interrumpí el proceso de esa oruga, evitando que el producto final se diera. Mientras yo preparaba, amados hermanos, el mensaje de hoy, Dios me recordó ese momento y habló a mi vida diciéndome que el mundo espiritual y la vida del hombre era lo mismo cuando nosotros tratamos de evitar los procesos necesarios de la vida y atrasamos o detenemos el propósito de Dios en nuestras vidas, al punto que en muchas ocasiones terminamos en una muerte espiritual. Amados hermanos, un día trabajaba yo para la banca, y un día vino una hermanita en Cristo a pedir un préstamo. Y esa persona ya yo la había reconocido porque era la segunda vez que venía a pedir un préstamo. Yo, como analista financiero, tengo que preguntarle cuál es el propósito por el cual ella quiere ese préstamo. Y esa hermanita me dice: es que metieron a mi hijo en el bote y quiero ese dinero para poder sacarlo de la cárcel. En esa ocasión, amados hermanos, le pregunté yo: ¿y el préstamo anterior, amada hermana, para qué fue? Para lo mismo. En ese momento, amado hermano, yo pude haber perdido mi trabajo, pero con toda honestidad le digo que le dije: no detenga o no trate de detener el propósito de Dios en la vida de su hijo. Hermana, usted está metiendo la mano donde usted no tiene que meterla, aleluya. Porque Dios tiene grandes propósitos para ese joven en la cárcel y usted está sacándolo del proceso.
procesos? ¿A quién le gusta pasar por las crisis? ¿A quién le gusta pasar por las vicisitudes de la vida? A nadie. Pero son muy necesarias, amados hermanos. La mariposa pasa por diferentes etapas de desarrollo y así mismo como nosotros pasamos por diferentes procesos y etapas. Amados, estos procesos y etapas nos capacitan para llevar una vida en santidad. Escucha bien, la mariposa en su naturaleza, cuando está en la etapa de ser oruga, dentro de mis observaciones, recordando de niña, ella era lenta, ella era limitada. Y pareciera ser que estaba atrapada en esa misma forma, en la misma rutina, día tras día. Lo que hacía era comer y arrastrarse, comer y arrastrarse. Pero todo esto es solo parte del proceso de la oruga, no era el producto final, amados hermanos. Así mismo pasa con nosotros, aleluya. La Biblia nos dice, amados hermanos, que nosotros tenemos el potencial para lograr la santidad a través del Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir en santidad y a caminar en esa santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Pero amados hermanos, al parecer en estos tiempos, hablar de santidad es cosa del pasado, aleluya. En estos tiempos de tanto modernismo, la santidad es anticuada, aleluya. Al hombre pareciera olvidarse, aleluya, que es una de las cosas más importantes, aleluya, que cada uno de nosotros debemos de procurar en nuestra vida diaria. Y no solamente en la iglesia, sino desde que me acuesto, desde que me levanto hasta que me acuesto. La palabra del Señor dice que sed santos como yo soy santo. En el proceso de santificación, Dios nos lleva a pasar por momentos donde pareciera que nada está avanzando en nuestras vidas, donde nos encontramos en la misma rutina y donde nos vemos muchas veces y donde no vemos muchas veces la mano de Dios en medio del quebranto, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Uno de mis pacientes que estaba falleciendo me decía: yo creo en Dios, pero no lo siento. Y es que en medio del proceso pareciera como si nos acaparara, ¿verdad? Nos cubriera algo que nos impidiera ver a Dios. Pero aunque nosotros no podamos ver a Dios, Él nos puede ver a nosotros. ¡Aleluya! Y Dios está en medio del proceso, y Dios está en medio del quebranto, y Dios está en medio de la enfermedad. ¡Aleluya! Amados hermanos, no debemos ver las dificultades de la vida como algo negativo, sino como el proceso divino de Dios que Dios utiliza para moldear nuestro carácter y transformarnos. Amado, yo me imagino que la oruga jamás en su estado de oruga se va a imaginar que ella iba a tener la capacidad de volar. La oruga no tiene ni idea de lo que ella se iba a convertir. La oruga está en su zona de confort, ¿verdad? Ella está bien,
comodita en su estado de oruga, y ella hace, ¿verdad?, su trabajo, comer. Pero ese proceso es interrumpido, un proceso normal dentro de la edad, de lo que Dios creó en ella. Ese proceso es interrumpido por el mismo Dios, ¿verdad? Porque así fue que el Señor lo creó. Así que mientras ella anda bien complaciente, ¿verdad?, porque eso es lo único que conoce, tiene que enfrentarse al proceso difícil de formación de oruga al capullo. Amados hermanos, y cuando yo estudiaba este proceso de metamorfosis, en este punto la oruga se encuentra en un lugar oscuro, aleluya. Se encuentra en un lugar donde deja de alimentarse y se detiene su movimiento por completo. Es una etapa que se llama la pupa, y en esa etapa la oruga se descompone completamente y se reorganiza durante esa fase. Yo estoy segura que ese proceso tiene que ser doloroso. Tiene que ser doloroso. Así que, amados hermanos, esa oruga experimentará el proceso de su verdadera transformación. Aleluya. Así mismo ocurre en nuestras vidas. A veces tenemos que ser transformados mentalmente. A veces tenemos que ser transformados físicamente y mucho más espiritualmente. Es en el capullo de los momentos difíciles de nuestra vida donde el carácter es perfeccionado y nuestra fe es aprobada por Dios. Aleluya. No debemos, amados hermanos, enfocarnos en el dolor del proceso. Mas, sin embargo, eso es lo primero que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo tenía esta semana pasada una paciente, y para los que no saben, soy capellán de hospicio. Asisto a personas en la última etapa de la vida. Estoy con ella en la transición, ¿verdad?, de esta vida a la verdadera vida. Así que, amados hermanos, llego a ver una de mis pacientes, la que se encuentra en un dolor como yo nunca había antes visto en mi carrera. Y esa persona cristiana no tenía la fuerza ni la concentración para hablar. Esta persona no tenía conciencia del tiempo, de nada. Ella estaba enfocada tanto en su dolor, que yo me imagino que eso le producía aún más dolor. Así que en ese momento lo único que pude hacer es clamar a Dios del cielo para que me guiara cómo poder consolar y tratar que el dolor menguara en esta mujer en lo que llegaba la asistencia médica. Así que luego de orar y de imponer mis manos y pedirle a Dios misericordia por esta alma, procedo a empezar a hacer respiraciones, ¿verdad? Me acordé de mis procesos de parto y empecé, cuando te venga el dolor vamos a respirar. Puse alabanzas, empecé yo a darle masajes para poder aliviar. Amados hermanos, el amor es terapeuta. Aleluya. El amor trasciende barreras. Aleluya. En el momento en que usted no sepa qué hacer, usted clame al Dios del cielo, que Él lo va a dirigir y le va a decir qué hacer. Le doy la gloria a ese Padre Celestial, porque esa mujer pudo llegar, ¿verdad?, a soportar ese dolor en lo que llegó a la asistencia médica, y yo estoy segura que Dios estaba presente. Yo estoy seguro que más que una medicina
Dios asistió en el dolor de esta mujer. Y yo estoy seguro, mis amados hermanos, que Dios nos asiste en cada uno de nuestros procesos y los dolores que pasamos. Amados hermanos, la mariposa al final de su proceso no es la misma oruga que comenzó el viaje. Ella se convirtió en algo que tenía la capacidad de hacer diferente a lo que ella hacía. Esa transformación y ese proceso le permitió volar, alcanzar las alturas y vivir una vida que exhibía su belleza y la creación de Dios en ella. Aleluya. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta nueva criatura se exhibe durante un proceso continuo de transformación, de cambio, de crecimiento y de purificación. Recuerde, amados hermanos, que están sacando de nosotros todo lo que adquirimos a través del pecado mientras estuvimos en el mundo. Amados hermanos, pero este proceso no pasa de la noche a la mañana. Y ahí está el problema del hombre, que se cree que los procesos de Dios es como la hada que viene y ahí la transformación llega de una vez. Y no subestime el poder de Dios, porque si Dios quiere, Él lo hace. Él puede calmar la tempestad, solo su palabra tiene el poder de crear las cosas. Imagínense cuando Dios habla la palabra, reprende la enfermedad, lo que sea, Dios lo puede hacer en el instante. Pero hay veces que Dios no lo hace en el instante, amados hermanos. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar cómo Dios quiere hacer las cosas? Amados hermanos, el apóstol Pablo es alguien que cuando yo veo su vida y su historia, diferentes procesos, porque si venimos a hablar de proceso, el apóstol Pablo, ¿verdad? Si venimos a hablar de proceso, Jesucristo. Así que el apóstol Pablo tenía un deseo en su corazón de ir a Roma y no había podido ir, ¿verdad? Pablo, me imagino que estaba pensando que él iba a ir a Roma en primera clase, en una nave, ¿verdad?, de esas que él viajaba. Mas, sin embargo, los planes de Dios eran otros. Y él llegó, no en primera clase, ¿verdad? Él llegó dando tumbazos en la mar, después naufragaron, después llegó a otra isla y allá en otra isla tuvo otras dificultades y llega a Roma, pero no de la manera que él pensó que iba a llegar. Pero Dios le concedió la petición en su corazón y llegó. Aleluya. Usted no sabe cómo Dios lo va a usar para determinada labor o determinada misión que tenga con usted. Usted lo que tiene que estar es dispuesto. Dios dice: voy a hacer de ti tal cosa, pero Él nunca te va a dar, ¿qué? El plan. Y esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque a veces nosotros, reunimos a nuestros líderes y esto es lo que vamos a hacer, pero Dios no funciona así. Dios nunca te va a revelar el proceso, porque si no, tú no arrancas. Si no, no se mueve una uña de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos temerosos. Aleluya. Dios nos dice: mira que te manda que te esfuerces y seas valientes. Son lo menos que hacemos. Aleluya. ¿Usted sabe cómo yo sé eso? Cada uno de nosotros lo evidenciamos en la pandemia. Aleluya. Donde se cerró todo y andamos en nuestras casas. Se me pega. Se nos olvidó la palabra que decía yo: aunque tomare cosa mortífera, no hará daño. Aleluya. La gracia, la misericordia y
tengo amedrentado. Ya la tengo sentada en el banco, aleluya. Dios está llamando en estos tiempos a que hagamos resistencia, aleluya. El pueblo de Dios no puede seguir sentado, aleluya, porque hay muchas almas allá afuera que se están perdiendo. Es necesario que predicamos este evangelio, que a tiempo y fuera de tiempo, aleluya, porque el tiempo avanza, aleluya. Pero qué bonito, estamos bien sentados y cómodos, llenándonos, empapándonos, amén. Pero no somos capaces de tener misericordia con el que se pierde, aleluya. Ese es el que Jesucristo le importó. Y si a ese fue el que Jesucristo le importó, a ese es el que a nosotros nos tiene que importar, a nosotros, la iglesia. Qué bueno que estamos aquí en esta noche, porque a nosotros tenemos que seguir caminando y trabajando, aleluya. ¿De qué nos vale el conocimiento, amados hermanos? ¿De qué nos vale tener tanta teología cuando el corazón no se mueve a levantar al que está caído, aleluya? Y muchas veces el que está caído es el que está en la propia casa. Mi alma adora a Dios, aleluya. A veces queremos levantar el de la calle, pero el de la casa no lo puedo levantar. Al de la casa lo que hago es que lo señalo, mi alma adora al Dios de la gloria, porque se nos olvida que una vez estuvimos en esa condición. Jesucristo lo dijo: el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Estamos llamados a restaurar, estamos llamados a amar, estamos llamados a abrazar y a levantar al caído, aleluya. Amados hermanos, Moisés tuvo que pasar por la prueba y el proceso. David tuvo que pasar por la prueba y el proceso. José tuvo que pasar por la prueba y el proceso. Cada uno de los apóstoles pasaron por diversas pruebas y procesos. Pero mira lo que le dice el Señor a la iglesia en esta hermosa noche. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Qué poca paciencia tenemos en estos tiempos, amados. Qué poca paciencia. Es que ya yo le he dicho a este hermanito tal cosa. ¿Y cuántas veces Dios no nos las ha dicho a nosotros? Amados hermanos, Dios ha tenido mucha paciencia con su pueblo. Demasiada paciencia. Porque dentro del pueblo dice la palabra que no hay ni un solo bueno. Aleluya. Así que esa misma paciencia más nos vale que la practiquemos nosotros mismos. Y la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Yo me gozo con la palabra del Señor. Amados hermanos, la transformación de la oruga en mariposa es un reflejo del poder de Dios para cambiar y renovar cada una de nuestras vidas. Pero debemos entender que la verdadera belleza no está solo en el producto final, sino en el proceso. Aleluya. Cada día que pasamos en el Señor es una oportunidad para ser moldeados, transformados, para así ser reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Aleluya. Ese proceso por el que pudieras ahora mismo, amada iglesia, estar pasando, hoy mismo es necesario. Si tú estás pasando por un proceso, vengo a decirte
No sé si te lo buscaste. No sé si es parte del plan de Dios. Pero yo sí sé que si tú confías en el Señor, Él tiene la capacidad de virarle los planes al diablo y convertir la medida de pata que hacemos, lo de maldición en bendición. Aleluya. Eso fue lo que hizo en el huerto de Edén. Amados hermanos, hay esperanza en Cristo Jesús. El desierto que probablemente estás atravesando, Dios lo usará para transformarte. Aún, amado hermano, la traición que recibiste era necesaria para el cumplimiento de la promesa. Aleluya. Jesucristo lo pasó. ¿Cuánto más no pasaremos cada uno de nosotros? El hombre conforme al corazón de Dios no es aquel que está falto de pecado, sino aquel que vive honrando a Dios con su vida por encima de toda circunstancia. El verdadero adorador es aquel que honra a Dios con sus acciones, amados hermanos, no de labios. En un mundo lleno de personas que profesan la fe, Dios está buscando quienes vivan conforme a la fe que profesan. Aleluya. Yo no quiero ser de aquellos que dicen yo soy. Aleluya. Yo quiero ser de aquellos que son. Mi alma alaba al Dios de la gloria. En esta noche, amados hermanos, Dios no nos está hablando desde la salsa ardiente, desde el ruido, desde el bullicio, sino desde el silbido apacible, porque estamos en su presencia. Iglesia, la gracia y el amor de Dios nos sostiene. No estamos huérfanos, no estamos solos, aleluya. Y aunque enfrentamos momentos difíciles, Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. No vivamos según los criterios del tiempo presente. Cambiemos nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir y así lleguemos todos a conocer la voluntad de Dios. No lo que es bueno para nosotros, sino lo que Él dice que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto para Él. Aleluya. Porque que muchas, ¿cómo le podría decir, amados hermanos? Que a veces nos convertimos en expertos en las cosas, aleluya. Y pretendemos dejar a Dios a un lado, cuando el único experto es Él. Y es que a veces, amados hermanos, se nos ha dado conocimiento, pero ese conocimiento es para que tú te acerques a Dios. Ese conocimiento no es para que tú te alejes de Él y te creas autosuficiente. El apóstol Pablo se le dio mucho, pero también pidió que se le quitara el aguijón de su carne, y el Señor dijo que no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Queremos reflejar la humanidad, queremos reflejar que somos hombres y mujeres débiles, pero con un Dios fuerte y perfecto. Aleluya. Que sea glorificado en nuestras vidas. Es necesario que a veces nos encontremos débiles, porque ¿cómo usted va a conocer un Dios que levanta, que restaura, que consuela, si usted no pasa por el momento de la debilidad, amados? ¿Cómo usted va a conocer un Dios que sana si usted no pasa por la enfermedad? Este cuerpo que cargamos recibió el embate del pecado.
Y por eso es que enfermamos, y por eso es que nos pasan tantas cosas. Y ahora lo moderno es que se me desestabilizan las emociones y se me va la mente, aleluya. Mira, amados hermanos, esa es una estrategia satánica. Y eso quiere entrar a la iglesia de Jesucristo, aleluya. Nuestra mente, la mente de Cristo. Nuestras emociones son movidas por el Espíritu Santo de Dios. Y no debemos de dar cabida a ninguna de esas malicias que ahora mismo rodean en el mundo. En la iglesia no, amados hermanos. Hemos sido bañados y cubiertos con la sangre perfecta del Cordero de Dios, aleluya. Y donde habita esa sangre y ese espíritu, no hay cabida para nada de lo que tiene que ver con el enemigo, aleluya. Iglesia, su gracia y su amor nos sostiene. Y no solamente nos sostiene, sino que trasciende en nosotros mientras pasamos por la metamorfosis espiritual. Porque nuestro producto final es la vida eterna. Y este cuerpo es solamente una ropa que nos pusieron, aleluya. Nosotros no somos un cuerpo, nosotros somos mucho más que eso, aleluya. Póngase de pie, a la iglesia. Vamos a orar.